a todos una vez más. Estamos aquí en este curso que vamos a iniciar el día de hoy sobre neurociencias y neuropsicología básica, hablando de neuroanatomía, tanto en la parte de la estructura como en la función. Me complace entonces saludarlos, tanto los que nos están viendo en presencial, en vivo, como, bueno, más bien a distancia, pero en vivo, y también de manera grabada. Les comentaba antes de todo que me gustaría conocerlos, sobre todo a los que estamos aquí presentes de manera en vivo, pero también para los que no puedan estar en este momento, pero que también sean parte del grupo, voy a habilitar en la plataforma un foro para poder tener dudas por ese medio también y para poder que se presenten los que pues no están aquí en vivo. Pero para los que sí estamos aquí, pues quiero saludarlos. Y el día de hoy, bueno, creo que primero presentarme. Ya Rocío habló un poco sobre mi trayectoria, pero quiero platicarles yo también. Actualmente sí estamos trabajando en algunas investigaciones que todavía estamos por publicar. Y también yo tengo un consultorio privado y me dedico al área clínica, tanto con niños, adolescentes como adultos. Además, pues de la docencia, eh, doy clases en diferentes instituciones, aquí en México y también en otros países como Estados Unidos y Bolivia. Em, ¿Cuál es mi foco de estudio principal o mi tema de estudio principal en la que hacemos las investigaciones? Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer investigaciones acerca del efecto del estrés temprano en el sistema nervioso central, tanto en la parte psicológica como neurobiológica y cognitiva. Esto es, estamos nosotros investigando, bueno, mi foco principal de investigación es este estrés temprano, sobre todo en víctimas de abuso sexual, adolescentes o niños que han sufrido abuso sexual, por considerarlo un estresor fuerte en la infancia. De hecho, de acuerdo a la UNICEF, es uno de es uno de los sucesos que más pueden estresar durante las etapas del desarrollo. Y entonces nosotros evaluamos a estos adolescentes y a estos niños en cuanto a ciertas funciones cognitivas, también a elementos de psicopatología como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Y desde el enfoque neurobiológico, nosotros evaluamos la presencia de la hormona cortisol, que si ustedes la conocen, esta hormona está asociada al estrés. La siguiente pregunta y la última es algo sobre mí. Y esta hormona está asociada al estrés y nosotros tomamos muestras de saliva y por medio de estas muestras de saliva hacemos análisis tipo ELISA para conocer de manera basal el ciclo circadiano que sigue esta hormona en estos, em, en estos chiquitos. Y hemos hecho varias investigaciones al respecto, desde la evaluación de estos procesos después de cierto tiempo del abuso. También hemos hecho intervención desde la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness. Y hemos hecho mediciones antes y después. Y bueno, el laboratorio, que es el Laboratorio de Estrés y Neurodesarrollo, pues sigue trabajando en temas, no solamente con víctimas de abuso, sino con otro tipo de estresores también en la infancia. Y bueno, eso es un poquito de mi foco sobre todo de investigación, pero, pero bueno, ya después tendremos más oportunidad de hablarlo y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo podré contestarles. Esta clase es, es un poco técnica porque la neurociencia necesitamos hablar, tiene un aspecto
tanto psicológico como cognitivo y también neurobiológico. Entonces, tendremos que hablar desde los 3 ángulos cuando estemos trabajando en este tema, por lo que me gustaría preguntarles y dejar unos minutos de esta clase para preguntarles cuál fue su interés por entrar en este curso, también desde dónde se conectan, porque es interesante saber desde dónde nos estamos conectando, porque de repente es una riqueza también de conocimientos por los lugares en los que ustedes se desempeñan profesionalmente. Y entonces, bueno, ¿de dónde se conectan? ¿Cuál es su interés por participar en este curso? Y si tienen algún conocimiento previo o experiencia en cuanto a las neurociencias, para yo saber también el nivel de profundidad con el que vamos a estar hablando a partir de ahora. Entonces, libremente, levantando la mano, ¿quién quisiera responderme estas breves preguntas? Ok, a ver, Lu Durán, les voy a decir así como viene ahí, pero si quieren que les diga diferente, también díganme. Lu y luego Alberto. Y ahorita les doy la palabra a los demás. Perfecto, muy bien. Perfecto, muchas gracias, bienvenida. ¿Quién más nos quiere decir? Todavía me faltan varios. Si no se animan ahorita, les voy a dar oportunidad de que la próxima clase, pero de una vez deberíamos, ya, Elige al va a azar. salir de eso. ¿Mande? Elige al azar. Ah, no está bien. No, aquí no presionamos. Todavía. Hasta que sea ya para el examen, ya ahí sí los voy a presionar. Pero las presentaciones, bueno, se las paso. Bueno, entonces vamos a terminar este bloque por el momento y que el pánico escénico no los traicione y la próxima clase vamos a dar espacio para que unos cuantos más puedan presentarse. Y el día de hoy vamos a iniciar con la clase. Les voy a pedir que estemos muy atentos, que participemos, si es posible levantando la mano y yo en la brevedad pues les daré esa participación. Y también les voy a pedir que me ayuden a leer los materiales que les esté poniendo en plataforma para que juntos vayamos siguiendo el tema y que se especialicen cada vez más. La clase, aunque es de 2 horas, va a ser insuficiente para todo el material que quisiera que aprendieran. No los voy a poner a leer demasiado, pero sí vamos a leer porque necesito que aprendamos ciertos conceptos muy importantes y a lo mejor vamos a dejar 1 o 2 tareas por ahí, nada más para reafirmar sobre todo temas que sí sean un poco más complicados o más larguitos. Si tienen alguna duda, entonces voy a estar poniendo en la plataforma también un foro de dudas para que también sea nuestro medio de comunicación. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con el tema que es la introducción a la neuropsicología. Ya hablamos un poquito de por qué es importante para la neuropsicología trabajar con otros especialistas, sobre todo en el área clínica. Hablamos también un poco de lo que involucra la neuropsicología, que es tanto esta parte psicológica como la parte cognitiva y la parte neurobiológica. Entonces, nosotros vamos a hablar en este curso desde estas 3 vertientes, entendiendo los procesos del ser humano como un todo bajo estas 3 posibles explicaciones que la neurociencia trata de explicar. Por ahí alguien dijo, realmente todo lo que hacemos tiene un principio neurológico. Y bueno, la verdad es que el cerebro es una parte esencial del cuerpo, y no solo el cerebro, realmente es el sistema nervioso central,
que no solamente incluye al cerebro, sino también la médula espinal y el sistema nervioso periférico, que también se involucra en dar respuesta a todo lo que el medio nos presenta. El cerebro está en continuo trabajo y lo vamos a entender también desde diferentes vertientes. Por eso el título nos habla desde una parte estructural y una parte funcional. ¿A qué quiere decir eso? Porque vamos a ver la estructura del cerebro, vamos a ver la anatomía, vamos a ver cuáles son las partes que lo componen y vamos a hablar también desde las funciones. Es decir, hay una parte anátomo-funcional, se le dice, eh, en donde se interconectan. No solamente importan las áreas cerebrales, sino realmente cómo se conectan entre ellas para llevar a cabo ciertos procesos. ¿Qué procesos? De diferente índole. Desde la parte vestibular, para el equilibrio, para el movimiento, para la coordinación de este, para poder orientarnos en el espacio, para poder percibir los estímulos, para poder reconocerlos, cómo todos los 5 sentidos se procesan en el cerebro y cómo finalmente podemos dar una respuesta de acuerdo a lo esperado por el medio ambiente, de una conducta adaptativa. Entonces, ¿cómo son estos relevos? Vamos a hablarlo de manera muy breve porque en realidad el procesamiento de los estímulos o de los sistemas sensoriales es muy amplio y nos tomaría un semestre por estímulo, por sistema sensorial, pero lo que quiero que se lleven con este curso es una idea de manera global de cómo los 5 sentidos se procesan en el cerebro y qué tipo de respuestas se dan para que nosotros podamos decir, esto se ve azul, se ve rojo, o esto lo reconozco, no lo reconozco, o esto se llama computadora, se llama teléfono, y cómo si vamos a hablar también a la par de ciertos trastornos que surgen cuando hay lesiones, cuando hay accidentes cerebrovasculares o cuando hay algún trastorno, por ejemplo, del desarrollo, que estos procesamientos no pueden llevarse a cabo como se esperaría en personas promedio. Y vamos a hablar también un poquito de estos trastornos. Pero, primeramente, voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación del día de hoy, que vamos a hablar sobre... Espera un momento, déjenme la comparto. Ok, perfecto. Ya se puede ver, ¿verdad? La presentación. ¿Alguien que me confirme? Sí, ya se puede ver. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar sobre el desarrollo histórico de la neuropsicología y por qué es importante esto, porque vamos a entender cómo se fue concibiendo al cerebro y a los procesos derivados de este a través del tiempo y qué tenemos ahora. Bueno, si hay alguna pregunta, como estoy en pantalla completa, de repente no puedo ver las manos levantadas, pero si por algo no les hago caso, prendan su micrófono, ¿de acuerdo? Pero trato de estar pendiente. Bueno, Jules de Jarin fue uno de los principales exponentes científicos, doctores, que inició estudiando un proceso muy importante que hasta hoy en día
nos ayudó a entender un trastorno que es la alexia. Él, les voy a decir este caso, él llegó a sus manos un caso de un hombre que era un hombre adulto, exitoso, que de un momento a otro perdió la capacidad de leer y que posteriormente también perdió la capacidad de escribir. Por ello, es uno de los pioneros en el estudio de la alexia, que es la incapacidad de leer. La historia de la neuropsicología está llena de este tipo de casos misteriosos, en donde los primeros investigadores lo que tenían eran personas que debido a ciertas lesiones o ciertas enfermedades iban perdiendo algunas capacidades, como esta, por ejemplo, de leer y escribir, cuando antes ya lo sabían. Entonces, estas manifestaciones conductuales clínicas les ayudaba a identificar a estos investigadores qué es lo que estaba ocurriendo, porque lo asociaban la afección o la incapacidad cognitiva o de la función con cierta lesión. En qué lado del cerebro, por ejemplo, etcétera. También otros estudios se dieron a partir de estudiar cerebros post-mortem. En este caso, por ejemplo, cuando el hombre murió, hicieron un estudio post-mortem del cerebro y vieron exactamente las áreas que estaban dañadas o lesionadas y que estaban provocando esta incapacidad. La hipótesis cerebral de que ha sido una hipótesis muy fuerte desde el inicio, en donde las personas se preguntaban qué es lo que rige el comportamiento, qué órgano del cuerpo es el que está rigiendo el comportamiento. Entonces el cerebro siempre fue un órgano clave en donde ellos entendían que provenía el comportamiento. Inclusive desde tiempos prehistóricos vemos que ya hay ciertas técnicas para trabajar con el cerebro, como fue la trepanación. Y esta hipótesis del cerebro se fue acentuando con el tiempo hasta nuestros días, en donde hoy entendemos que el cerebro efectivamente sí rige mucho de nuestro comportamiento a través de diferentes procesos funcionales y cognitivos. Sin embargo, no siempre fue así y no siempre el cerebro fue el único órgano con el que trataban de explicar el comportamiento. Vamos a ver. Los egipcios, por ejemplo, en un inicio, cuando hacían los procesos de momificación, no consideraban al cerebro como un órgano tan preciado que debería de quedarse en el cuerpo. Ellos más bien introducían un gancho a través de las narinas, de la nariz, y ya llegado al cerebro, lo que hacían era darle vueltas hasta que hubiera una licuefacción y el cerebro salía, pero salía en forma líquida por esta cavidad. Entonces era una forma de deshacerse de él y de drenarlo. Perdón, es que están entrando algunos de sus compañeros y al admitirlos se pone esta franja gris, pero trato de borrarlo lo más rápido posible. Bienvenidos a los que van llegando. Estamos hablando sobre la historia de la neuropsicología y cómo es que la concibimos finalmente hoy en día. Los voy a sancionar si llegan tarde porque interrumpen. No se crean, pero tratemos de ser muy puntuales. Ok. Más tarde, los egipcios empezaron a dar mayor importancia al cerebro, sobre todo algunos doctores, como el caso de Edwin Smith. Él era un médico que expuso en varios casos en un papiro que fue encontrado posteriormente. Entre ellos estaba el caso de un hombre
con una herida severa en el lado izquierdo de su cabeza y que desde entonces mostraba cierta desviación del ojo y pie del mismo lado de la lesión. A partir de ciertos estudios encontrados por este tipo de médicos, los investigadores llegaron a la conclusión que las afecciones son ipsilaterales a la lesión cerebral, cosa que hoy en día sabemos que no es cierta en todos los casos. ¿A qué refiere la palabra ipsilateral? ¿Alguien sabe? ¿Cuál palabra, doctora, se cortó? La palabra ipsilateral. Ay, perdón. Ipsilateral, ¿alguien la conoce? Ok, no se preocupen. Por eso lo quería decir, porque de repente es una palabra muy técnica. Y la palabra ipsilateral nos refiere a que es del mismo lado. Entonces, lo que ellos decían es que cuando una afección, es decir, en este caso la desviación del ojo y el pie del lado izquierdo del cuerpo, correspondía a una herida, a una lesión en el cerebro, en el lado izquierdo, entonces ellos decían que las heridas, o más bien, las heridas o las lesiones cerebrales correspondían de manera ipsilateral a las afecciones del cuerpo. Hoy en día sabemos que esto no se da siempre. En la mayoría de los casos, las afecciones se dan contralaterales a la lesión. Esto es muy importante. El antónimo a ipsilateral es contralateral. Y hoy sabemos que esto se da de manera contralateral. ¿Cómo es esto? Que cuando hay lesiones en el lado izquierdo del cerebro, normalmente vamos a ver afecciones en el lado derecho del cuerpo. Lesiones en el lado izquierdo del cerebro resultan en afecciones en el lado derecho del cuerpo y viceversa. En todos los casos, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos. ¿Por qué se da esto? Porque la mayoría de los procesamientos, tanto la parte del movimiento como otros sistemas sensoriales, se decusan en el procesamiento. ¿Qué significa se decusan? Significa que en algún punto del procesamiento, y esto depende de cada sistema sensorial, en algún punto del procesamiento hay una decusación, es decir, un cruce del lado contrario. Es decir, si hay ciertos problemas en la visión derecha, muy posiblemente se deban a lesiones o a problemas cerebrales en el lado izquierdo del cerebro. ¿Siempre es así? No siempre es así, porque dependerá si la lesión se da antes del decusamiento, antes de que este sistema sensorial se decuse. Por ejemplo, un punto de decusación del sistema visual es algo llamado el quiasma óptico. Cuando nosotros procesamos la información visual, llega un punto inicial en el procesamiento visual que llega a esta parte que yo les menciono del quiasma óptico y ahí se decusa, es decir, se hace contralateral. El campo visual derecho del ojo se procesa por el lado izquierdo del cerebro y viceversa con el lado contrario. Entonces, hoy sabemos que las afecciones son contralaterales a la lesión, excepto en los casos en donde la lesión corresponda a lugares previos a alguna decusación o también por un efecto llamado latigazo. ¿Qué es esto? No sé si ustedes lo han oído, pero también es un factor a considerar que, por ejemplo,
Cuando recibimos un golpe en el lado derecho de nuestra cabeza, a ver, nada más, déjenme. Recuerden mantener sus micrófonos apagados para no tener interferencias en el audio y si quieren decir algo, pueden levantar la mano, ¿de acuerdo? O si no los veo, me interrumpen, pueden abrir el micrófono, pero háblenme, pero no tengamos los micrófonos prendidos para que no se oiga interferencia. Muchas gracias. O también me pueden mandar un mensaje en el chat. No se preocupen. Recuerden que si está fallando el internet y de repente se nos corta o no se escucha bien, esta clase está siendo grabada y pueden repetirla, está en la plataforma. Ok, entonces como les comentaba, este efecto latigazo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero tal vez sí, es que cuando nosotros nos damos un golpe, por ejemplo, en el lado derecho de nuestra cabeza, puede que el mismo golpe haga que el cerebro haga una especie de latigazo o golpe del cerebro con el lado izquierdo del cráneo. Es decir, o sea, el cerebro se desplaza por el movimiento del golpe hacia el otro lado, es decir, hacia el cráneo del hemisferio izquierdo. Por lo que puede, y hay ciertos casos, no en todos, pero puede ser que el cerebro del lado derecho, donde fue el golpe, no presente daño, o sí, pero puede que no presente daño y que realmente con el golpe en latigazo, el lado izquierdo del cerebro sí se vea afectado o dañado o lesionado. Por lo que en ese caso, a pesar de que el golpe fue en el lado derecho, las afecciones corporales pueden darse en el lado izquierdo. Perdón, en el lado derecho. ¿Por qué? Porque al final sí es contralateral, pero pareciera que no, porque si nos golpeamos en el lado derecho y de repente tenemos afecciones en el cuerpo del mismo lado derecho, decimos, ¿qué pasó? Pero en muchos de los casos es esto, no es que el lado derecho se haya dañado con el golpe, sino que por este efecto latigazo, realmente el hemisferio izquierdo es el que resultó lesionado y finalmente la afección sí resulta contralateral a la lesión. Dime, Blanca. ¿Es más o menos esto lo que le sucede a los jugadores de fútbol americano cuando llegan a tener un golpe? Sí, sí, en ellos hay ciertas contusiones, de hecho hasta ha habido películas, ¿verdad? Son contusiones tan fuertes que puede dañarse, a pesar de los cascos, son tan fuertes que pueden dañarse ciertas áreas cerebrales y afectar ya sea contralateral a la lesión o ipsilateral de acuerdo a esto que yo le estoy diciendo. Sí. Alejandro. Gracias. Sí, quería mencionar, ese rebote, ese latigazo, también es debido a que el cerebro dentro de la cavidad craneana está suspendido en el líquido sanguíneo. Entonces, los movimientos abruptos hacen de que tenga ese movimiento, de manera que cuando se produce el movimiento del cerebro relativo a la cavidad craneana, impacte en el lado contrario del inicio del movimiento. Por lo tanto, Exacto. dañando la parte contraria al traumatismo, digamos. Sí, exactamente. Era un comentario. Sí, exactamente. Justo eso, ¿no? Y entonces es algo a tomar en cuenta. Muchas gracias. Y bueno, hubo distintos intentos tempranos para comprender el cerebro o comprender el órgano que realmente estaba regulando el comportamiento humano, como yo les decía. En los griegos, por ejemplo, Almeón de Crotona
decía que el cerebro efectivamente es el asiento del alma, de donde salían los afectos y las conductas. Platón tenía una propuesta muy similar. Sin embargo, otros filósofos como Aristóteles y Empedocles decían ellos que o postulaban que más bien el corazón era el asiento del alma o era una estructura clave para entender el comportamiento. Otros filósofos griegos, por ejemplo, como Hipócrates, apoyaban también la hipótesis del cerebro y este lo hacía ya porque observaba gente con lesiones en el lado izquierdo de la cabeza y convulsiones en el lado derecho del cuerpo. Ay, perdónenme el ruido. Entonces, esto, como les comentaba, es esta afección contralateral. Otros presentaban, por ejemplo, deterioros del habla y convulsiones del lado derecho del cuerpo, perdón, que también es contralateral. A partir de estas observaciones, él infirió que había una especialización del hemisferio izquierdo para el lenguaje, cosa que ahora sabemos como cierta. A él, al observar que había personas con deterioros del habla y convulsiones del lado derecho del cuerpo. Galeno, más adelante, presentó una hipótesis ventricular. ¿Por qué? Porque aquí ya se sabía que el cerebro era una estructura clave para entender el comportamiento, pero entonces aquí se preguntaban, ok, ¿qué parte del cerebro es la que verdaderamente rige este comportamiento o los procesos psicológicos? Y entonces Galeno fue uno de los primeros en decir, tal vez los ventrículos cerebrales son los que rigen estos procesos psicológicos. Y por ello, más adelante, Nemesio realizó una hipótesis ventricular, en donde dividía a los tres ventrículos de acuerdo, más bien, dividía los ventrículos en tres según su capacidad de procesamiento. Uno lo denominó como el ventrículo de la célula fantástica, y el cual estaba más relacionado con la percepción, con el reconocimiento de cosas, con el nombramiento de cosas, etcétera. Perdón. El siguiente ventrículo, que denominó célula logística, tenía que ver más con el razonamiento y la cognición. Y finalmente el ventrículo, llamado también célula memoralis, tenía que ver con la memoria. Estos solo son intentos tempranos de entender el cerebro, pero bueno, esto no es lo que rige hoy en día. Pero les estoy contando cómo llegamos hasta lo que hoy conocemos. ¿Qué pasó después en el Renacimiento? En el Renacimiento hubo un avance técnico porque los artistas de este tiempo ayudaron a la ciencia en hacer dibujos cada vez más exactos de las circunvoluciones del cerebro, es decir, de estos surcos que se forman, estos pliegues que forman al cerebro, y lo hacían a través de cadáveres y de cerebros post-mortem. Estas impresiones en dibujos eran precisas, pero no tan precisas como las tenemos hoy en día. Inclusive, no solamente a nivel de surcos y circunvoluciones, sino también de elementos subanatómicos como los ventrículos. Luis Rolando, en el siglo XIX, proporcionó una descripción precisa del patrón general de estas circunvoluciones y surcos corticales, y esta clasificación hoy en día todavía es muy importante, aunque cada vez se ha ajustado más, de cómo estos pliegues se forman en el cerebro y cómo se observan. Posteriormente, se dio un problema
lo que hoy denominamos como que es primero el huevo o la gallina. En ese entonces hubo dos posturas diferentes para entender la relación entre la mente y el cuerpo. Estas denominadas monismo y dualismo, lo que hablaban es que había en el monismo dos posturas, o el materialismo o el idealismo. Es decir, nos concentramos solamente en la esfera física, o sea, en el cuerpo, como una estructura o como un organismo que realiza ciertos procesos para llevar a cabo el funcionamiento del cuerpo, o desde una parte del idealismo, que es desde esta esfera espiritual, psicológica, para entender como los procesos psicológicos. Sin embargo, esta solamente era una postura, el monismo, o sea, donde solamente existía una esfera, y había otra que es el dualismo, en donde existen dos esferas o realidades. A ver, espérenme un segundito. Perdón. Y este se nos denominó dualismo, y aquí lo que hablaban es integrar tanto la parte física como la parte espiritual, tanto la parte de mente como el cuerpo, como una integración para explicar los comportamientos humanos. René Descartes fue uno de los principales exponentes en un inicio sobre este dualismo, y él apuntaba la glándula pineal como la parte orgánica que mediaba la interacción entre la mente y el cuerpo. Posteriormente, con los años, no se resolvió esta disputa y siguió, pero con otros movimientos como el holismo y la frenología. El holismo hablaba que el cerebro mediaba todo el funcionamiento y que no se ubicaba en funciones particulares, mientras que en la frenología, desarrollada principalmente por Franz Joseph Gall, intenta relacionar ciertas regiones cerebrales específicas con funciones particulares. ¿Qué es esto? No sé si ustedes han oído hablar, pero que nos dicen, el hemisferio izquierdo es el encargado del procesamiento del lenguaje, o no sé, algo más coloquial. La amígdala es la única encargada del procesamiento de emociones, o el hipocampo es el encargado del procesamiento de la memoria, etcétera. Esto refiere a esta parte de la frenología, es decir, tenemos una estructura cerebral específica y la relacionamos de manera casi exclusiva con una función cognitiva también específica. Esto es en cuanto a la frenología. En cambio, el holismo lo que hace es decir, el cerebro es un todo y no hay lugares específicos que medien una función particular. Entonces, bueno, esto es un tema que incluso hoy en día se sigue disputando un poco, aunque ya tenemos una postura más aceptada por la ciencia, que les iré platicando ahorita, pero este tema también llamado como localizacionismo o no localizacionista, es algo que incluso hoy en día entre la neurociencia y los neurocientíficos lo seguirán escuchando. Localizacionista nos refiere a de que una estructura es la responsable de ciertas funciones cognitivas o emocionales, y el no localizacionismo es justamente no hay una estructura, sino es todo el cerebro. Lo que después surgió fue un holismo con base a la experimentación, en donde Florence fue uno de los primeros en estudiar el cerebro mediante lesiones experimentales en animales,
Y en base a esto, él encontró que no es en específico un lugar, sino el tamaño de la lesión. Y esto fue apoyado por diferentes investigadores, en donde, por ejemplo, Karl Lasche adoptó una postura similar. Él empezó a trabajar experimentando con gatos. Él, por ejemplo, extirpaba hasta el 98% de los nervios ópticos de un gato, y lo que descubría es que su capacidad para tareas visuales complejas no se veía afectada seriamente. Pero al medir la ejecución de manera global en animales lesionados en tareas mucho más complejas, no podía observarse el daño en regiones corticales de manera específica. Es decir, al parecer, todo el cerebro eh, tiene cierta ejecución sobre alguna tarea, pero no se observaba en áreas específicas. Posteriormente vinieron otros investigadores y médicos como Broca, que fue uno de los precursores también para esto. Ahorita les voy a platicar por qué. Pero incluso antes, Franz Gall en el siglo XIX y Boulier, perdón por mi pronunciación, ellos a través de observar a ciertos pacientes que tenían ciertas lesiones, empezaron a inferir, por ejemplo, la especialización del hemisferio izquierdo eh, para la destreza motora o para el lenguaje, por ejemplo, que después se refinó esta teoría, porque hoy sabemos que el hemisferio izquierdo está más relacionado con el desarrollo del lenguaje. Y esto lo constató después Broca, y por eso Broca es uno de los exponentes más famosos en cuanto a la neurociencia, y un área cerebral es denominada con su nombre, área de Broca, por los aportes que hizo en las neurociencias. ¿Qué hizo él? Bueno, él tenía un paciente muy icónico al que llamaremos Tan. No se llamaba así, pero él tenía un problema para la denominación de palabras, para hablar, y entonces él repetía muchas veces tan, 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 y entonces pues se le puso el apodo del paciente Tan. Él, por ejemplo, perdió ciertas capacidades del lenguaje, pero no era porque estaba demente, no tenía una enfermedad psiquiátrica. Los músculos del habla no estaban paralizados, y en un análisis post-mortem se reveló que tenía una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, que es justamente un área cercana a lo que Broca denominó como un centro para la producción del lenguaje, que hoy en día lo conocemos como el área de Broca. Es esta área que vemos en rojito, que si se fijan está en el hemisferio izquierdo, más centrada a la parte frontal del cerebro. En 1865, finalmente, Broca concluyó que el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje, y él empezó a hablar sobre esta dominancia cerebral para este proceso denominado lenguaje. Y había ciertos trastornos o deterioros, como la afemia o afasia, que se daba por un deterioro central y no periférico del lenguaje. ¿Qué refiere esto de deterioro central y no periférico del lenguaje? A ver si alguien sabe, porque esto ya es como de manera muy específica, lenguaje técnico, y que considero preciso que conozcamos. ¿Alguien se refiere, cuando hablamos de que hay un problema de lenguaje, como una afasia, a qué se refiere con que es un deterioro central y no un deterioro periférico? ¿Alguien sabe? Eduardo. Yo no sé ni estoy seguro, pero bueno, lo que me da a entender es que es más un problema
en el procesamiento más que en la pronunciación, por ejemplo, de palabras. Eso es lo que me da a Ok, entender. ok, vamos. Te vas acercando. Todavía hay que afinarlo más, pero te vas acercando. ¿Alguien más? Anímense. ¿Qué se les ocurre? ¿Por No qué se llamará sería más que central y nada, periférico? ¿Mande, perdón? Puede no estar sería más que nada la asociado, pérdida de la habilidad para el lenguaje. Algo así. Mm, sí hay una pérdida para para la producción del lenguaje, pero ¿cuál es la diferencia entre deterioro central y no periférico? A ver, tu otra compañera, puede ser asociado más a la estructura ¿a qué que estructura? al Más a la estructura. sí, por ejemplo, del área de Broca, que al Ok, funcionamiento. O sea, por ejemplo, también tiene que ver con la codificación, o- ok. quiero pensar. Algo por ahí vas, por ahí vas. Este, Por, por ahí va. como la Pero todavía hay sinapsis, que afinarlo como un poquito más. por ahí me localizo. Pues. Ok, a ver, apaguen sus micrófonos, solamente prendido Alejandro. Recuerden levantar la mano virtual para darles la palabra, ¿sale? Para hablar uno a la vez. Alejandro, Sí, porque algunas funciones del lenguaje están localizadas en determinadas áreas, pero haciendo referencia a lo que vos habías mencionado, que eh, el lenguaje está como deslocalizado, que todo el cerebro utiliza distintas partes para manejar distintas partes del lenguaje. Entonces, cuando hay un daño central, eh, pueden ser, puede hacer referencia a algo que está un centro de integración donde que hace, digamos, ciertas funciones del lenguaje, pero no todas. Y la parte periférica a distintas producciones como más redundantes, digamos. Entonces, cuando hay una lesión periférica, el lenguaje se pierde cierto porcentaje de capacidad, pero no todo. Y cuando hay una lesión central, hay una pérdida significativa en la función. Creo que va más o menos por ese lado. No sé si eh, algún más o menos sí, ay, tienen la idea, todos tienen la idea. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Tienen la idea, a ver, todos apaguemos sus micrófonos, pero cámaras prendidas. Tienen la idea, sin embargo, voy a ser como un poco más concreta y específica. ¿Y por qué me quiero detener en estas partes? Porque este es un elemento muy importante en lenguaje de neurociencias, pero también a la hora de diagnosticar problemas de lenguaje. Eh, ¿A qué se refiere un deterioro central y no periférico? Es decir, el deterioro central se refiere a un procesamiento cerebral. Cuando hablemos de deterioro o daño central, estamos hablando de un daño o una lesión a nivel cerebro. Cuando estamos hablando de una lesión o un deterioro periférico, estamos hablando de un daño en, se me fue la palabra, pero en aparatos efectores, en, en otras áreas de procesamiento, por ejemplo, en los movimientos musculares, por ejemplo, de la boca, en la audición, o sea, en el oído. Eh, mm, si nos regresamos acá, por ejemplo, nos dicen, un daño periférico pudiera ser que los músculos del habla estén paralizados o que haya, por ejemplo, labio leporino que esté afectando la producción del habla o que haya paladar hendido o que haya, bueno, lo mismo, o que haya algún frenillo en la boca, que algún músculo bucofacial
esté alterando la producción del lenguaje. Es periférico porque no es un procesamiento cerebral, sino un procesamiento en músculos o órganos periféricos. Puede ser también un daño en la audición, en el tímpano o en otra área del oído. Y esto no solamente corresponde a el lenguaje, sino para otros procesamientos, en donde también hay un procesamiento central y un procesamiento periférico. Por ejemplo, en el movimiento, ahorita te doy la palabra, Kire. En el movimiento también hay un procesamiento cerebral que puede estar afectado por alguna lesión, pero podemos hablar también un daño periférico en algún de carácter músculo esquelético, por ejemplo, o en nervios que estén afectando el movimiento normal de las manos, un ejemplo, pero un daño central sería en las partes del cerebro que regulan el movimiento. Entonces, la diferencia entre un deterioro o un daño o una lesión central refiere a central, cerebro y periférico, músculos, órganos finales, ¿no? Del cuerpo. Dime, ¿quiere? Bueno, concretamente sería el deterioro central, tiene que ser algo relacionado al cerebro. Por ejemplo, podría ser algún derrame cerebral, ¿no? Ahí sería ya. Sí. Ahí puede ser un daño. Y algo más relacionado a lo que es algo periférico podría ser una parálisis de ver. Que la parálisis de ver hace una afección a los músculos. Sí. Entonces ahí ya sería solamente un daño muscular a lo que es lo maxilofacial, el lenguaje y toda esta parte de los músculos faciales, inclusive puede ser brazos, piernas, extremidades. Ahí sería la diferencia, ¿no? Exactamente, así tal cual. Y, por ejemplo, cuando tengamos muchas gracias, exacto, cuando tengamos, por ejemplo, un niño con problemas del lenguaje, una de las primeras cosas que hay que descartar es que no haya un daño periférico. Entonces, lo primero es evaluar que no haya algún daño en los músculos del habla o de la cara, que no haya algún frenillo o algún otro elemento que puede estar frenando la producción del lenguaje o problemas de audición. Entonces, por eso muchas de las veces se mandan a hacer audiologías para que descartar este daño periférico antes de empezar a evaluar un daño central. Ok, entonces continuamos. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Posteriormente llegó Wernicke y Wernicke fue otro exponente muy importante en las neurociencias y él lo que habló o lo que aportó al lenguaje, a la comprensión del lenguaje, es que él habló de una fascia, pero no una fascia de producción, como en el caso de Broca, sino una fascia receptiva. En la fascia receptiva hay un deterioro de la habilidad para comprender el lenguaje. No es para producirlo, para hablarlo, para poder pronunciar adecuadamente las palabras y tener una producción entendible, sino que tiene que ver con la comprensión. Puede ser que las cosas que diga no las comprenda, no sabe de dónde vienen, o cuando él escucha el lenguaje, no lo entiende, y esto refiere a una área, descubrieron que hay una área en la corteza posterior también del hemisferio izquierdo que procesa mayormente esta comprensión del lenguaje, por lo que el área de Wernicke se denominó a esta área, es la que vemos aquí en rojito. Lo que vemos entonces es que hay un procesamiento secuencial del lenguaje.
que vemos, por ejemplo, en esta A' y la B, que A' sería esta área de Wernicke, la B sería el área de Broca, y que juntos forman una especie de circuito para poder finalmente hacer una producción y comprensión adecuada del lenguaje. Si se fijan, estas áreas son importantes, pero también después se habló sobre una hipótesis del síndrome de desconexión. No solamente las áreas son importantes, sino también la interrupción de las conexiones entre estos centros. A esto se le llamó afasia de desconexión. Y bueno, a través de todos estos aportes, lo que se descubrió es que el hemisferio izquierdo sí está muy implicado en funciones lingüísticas, que en ese entonces pues no se desconocía estas especializaciones, mientras que el hemisferio derecho está mayormente implicado en el procesamiento perceptual y espacial. Por lo que hoy conocemos como especialización hemisférica o asimetría funcional hemisférica, es justamente esto, que los hemisferios, tanto izquierdo como derecho, no trabajan o no procesan la misma información. Al parecer, cada lado procesa mayormente ciertos elementos, como estos que les estoy mostrando. Sin embargo, no son exclusivos de tal hemisferio. Es decir, el hemisferio derecho también tiene cierta participación en el lenguaje, aunque en menor medida, al igual que el izquierdo en los procesamientos perceptual y espacial, aunque no en la medida en la que lo hace el derecho. Y al darse estos hallazgos sobre la especialización interhemisférica, de nuevo llegaron los localizacionistas y no localizacionistas a decir, a ver, entonces, ¿qué? Sí hay estructuras que hacen ciertas funciones y no es todo el cerebro, o es todo el cerebro, o qué está pasando. Entonces volvió el dilema de lo localizacionista y lo antilocalizacionista. A los localizacionistas también se les llamó map makers, justamente porque empezaron a hacer ciertos mapas cerebrales según funciones cognitivas, como en el caso de Broca y Wernicke. Ellos usaron estas teorías y también las de Yarin para explicar trastornos en términos de la interrupción de centros y sus trayectorias. Sin embargo, existió después, existió también una postura antilocalizacionista, sobre todo encabezada por Friedrich Goltz, quien realizaba grandes lesiones en cortezas de perros y donde él veía que no importaba tanto el lugar, sino el tamaño de la lesión, no importaba tanto la localización, pero sí importaba la extensión. Pero, a ver, ¿qué es antes de llegar a eso, qué es lo que tenemos hoy en día? O sea, ha habido muchos años en los que estas posturas han estado en pugna, han estado en disputa, y ambas tienen un poco de razón, porque hay experimentos científicos que avalan tanto a una como a otra. Pero entonces, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Cuál es la postura a la que tenemos acuerdo hoy en día? Y la postura que tenemos hoy en día es la más cercana o la más real, es el concepto de jerarquía de Hewlett-Jackson, en donde el cerebro es un órgano con muchos niveles de control organizados de manera jerárquica. Es decir, como les comentaba, estamos más acercados a lo no localizacionista que a lo localizacionista. Es cierto que hay ciertos centros cerebrales o ciertas áreas cerebrales que tienen mayor participación en ciertos procesos cognitivos y sensoriales, etcétera.
Sin embargo, no son exclusivos de esa área y forman diferentes circuitos con otras áreas del cerebro que también están implicadas. Por eso vemos que cuando hay una lesión o cuando hay un accidente cerebrovascular y que hay ciertas áreas, por ejemplo, áreas en el hemisferio derecho que están afectadas por la lesión, y vemos que hay cierta pérdida de la capacidad de lenguaje, sabemos que aunque el hemisferio izquierdo es uno de los centros importantes para la producción y procesamiento del lenguaje, el hemisferio derecho con ciertas estructuras también hay ciertas neuronas que disparan para dar ciertas características del lenguaje que pueden perderse ante lesiones en estas áreas. Por ello, ahora hablamos de esta jerarquía o de esta organización en forma de jerarquía. Y esta foto se me hizo muy curiosa y se las quise poner porque justo habla de eso, de cómo hay centros que tienen mayor participación en ciertas funciones, pero que tienen relevos con otras áreas, que aunque no tienen tanta especialización, también contribuyen con la función. Y en caso de lesiones en otras áreas, también se ve afectada esta función. No sé si me di a entender y si se entendió esta parte. A ver, levante la mano quien la entendió y me está siguiendo. Levante la manita virtual. Ok. Ok. Espero que los demás que no la levantaron sea porque están distraídos, pero espero que sí me entiendan. Que bajemos la mano. Si hay alguna pregunta también respecto a esto, por favor, háganmelo saber. Alejandro, no sé si fuiste el primero que levantó la mano, no sé si era por esta participación de que sí habías entendido o tienes alguna pregunta. Eh, no, la pregunta que te quería hacer era sobre, viste que este es el síndrome de la mano fantasma, Ajá. que cuando se pierde un miembro, se pierde la representación en el cerebro, pero que es como que las representaciones en el cerebro es como que se difunden y se reclutan otras áreas y como que otras áreas del cerebro son reclutadas para cubrir la parte que se perdió, la parte motora, digamos, y que hay cierta redundancia en estos niveles de jerarquía y de control en los distintos aspectos, algo así. Sí, este es No sé si fue claro o estoy diciendo una cosa por otra. No, estás muy bien. Justo este es un claro ejemplo de un daño central y un daño periférico. En este caso es un daño periférico porque una parte del cuerpo es amputada, sin embargo, el cerebro muchas de las veces la sigue considerando como existente. Por eso el cerebro manda ciertas señales de dolor, aunque realmente el órgano ya no está. Entonces, no hay un daño central, no hay un daño en el procesamiento cerebral, o sea, lo que pasó fue un daño periférico, en donde ya no está ese órgano. Por eso, este es un buen ejemplo para eso. Y hay otro fenómeno que vamos a ver, pero es un fenómeno llamado plasticidad cerebral o neuroplasticidad. No sé si ustedes lo han oído, pero que contribuye a esta teoría de jerarquía o no la localizacionista de la función, en donde vemos que la neuroplasticidad refiere a la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse después de una lesión o un daño en una parte del cerebro.
por las causas que sean, cuando tenemos un daño a nivel central, a nivel cerebro, hay ciertos fenómenos neuroquímicos, neurocelulares que vamos a ver a grandes rasgos más adelante, que hacen una especie de protección cerebral de las funciones y que en dado caso de que haya muerte neuronal de ciertas áreas, por ejemplo, específicas del lenguaje, un decir, existan lo que tú decías, existan otras áreas muy posiblemente circundantes o las que haya disponibles para que sustituyan lo que hacían esas otras neuronas que se han perdido y que pueda finalmente llevarse a cabo la función que se ha perdido. Esto es un fenómeno plástico, pero necesita haber ciertas condiciones para que se dé. Alejandro y luego Brenda, ¿de acuerdo? Eh, Te quería consultar si esto tiene que ver con ¿Con la que, con el perdón? fenómeno de la migración. Te preguntaba si esto tiene que ver con el fenómeno de migración neuronal de una región del cerebro a otra, o es otra cosa, que he leído que es un fenómeno increíble también, Sí, que en cierta... sí. Es que la migración neuronal es un fenómeno que se da durante el neurodesarrollo, sobre todo durante las primeras etapas prenatales, en donde se va viendo esta migración neuronal para llegar a las áreas finalmente. O sea, todo inicia en el tubo neural cuando el feto se va desarrollando y entonces hay una migración neuronal finalmente a las áreas del cerebro que procesan ciertas informaciones. Entonces, este proceso es muy importante y muy rico porque eh, todo se acomoda en el cerebro para que pueda estar como lo conocemos en personas eh, neurotípicas. Sin embargo, el proceso de neuroplasticidad es otra cosa porque en este caso no hay una migración neuronal. Lo que pasa es que otras neuronas diferentes a las que estaban haciendo la función eh, tienden a compensar o sustituir el trabajo de las perdidas. Entonces, en la migración solamente se acomodan y en la neuroplasticidad otras las sustituyen a las perdidas. Brenda y luego Kiren. Eso es lo que quería comentar, que es la nueva sinapsis. O sea, por ejemplo, nosotros en fisioterapia que vemos, por ejemplo, el evento vascular cerebral, donde nos queda la hemiplegia. Entonces ahí, como hacemos la reestructuración a nivel periférico, ¿verdad? Con el ejercicio, la reeducación muscular, la neurorehabilitación, y esto hace que nuestra neurona pues haga sinapsis con otras cercanas ahí para sustituir y que el paciente vuelva a ser funcional. No es ya, dependiendo, me gustó mucho eso que dijiste de la extensión, porque es muy cierto. Toda lo que esté en extensión, pues va a haber más daños colaterales. Entonces, cuando las embolias son muy agresivas o que está muy extensa la lesión en el cerebro, pues batallamos más en recuperar al paciente y pues quedan más secuelas. Pero eso de la plasticidad, de la neuroplasticidad, es una maravilla. Y es un fenómeno que cada vez se está estudiando, es relativamente novedoso, digo, se ha estudiado desde siempre, pero ahora ha habido mucho más avances en el área
y no solamente para la neurorehabilitación cognitiva, sino también a nivel de fisio. Sí, tienes mucha razón, Beth. Kire, cuéntanos. Bueno, es que ya me quedó claro, pero es similar a lo que tú dijiste. De igual manera, yo lo asocio a Darwin, a la adaptación de él. ¿Por qué? Porque el cerebro con la neuroplasticidad lo que hace es, a ver, tengo esto y como dices tú, con en este caso lo que hay, se hacen conexiones para sustituir a lo que falta, a lo que me hace, voy a reemplazar, por así decirlo. Entonces es como un mecanismo de defensa del cerebro para poder generar funciones independientes a otras áreas. Sí, 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 tal cual. Solo el más fuerte sobrevive. Este, sí, y justo, o sea, sobrevive si logra hacer sinapsis con otras áreas que puedan suplir a la función. Esto, hay ciertas reglas que obedecen a la neuroplasticidad, o sea, no todo, no toda función puede ser sustituida por otras áreas ni en todo momento. Algunas de estas reglas para que se dé más mayormente la neuroplasticidad es sí el daño o extensión de la lesión, como bien nos decía Brenda. La extensión es muy importante porque entre más extensa sea la lesión, eh, pues mayor será el trabajo de rehabilitación y posiblemente pues, haya cierta pérdida que no se recupere. Otro elemento importante es la edad del paciente. Entre más jóvenes, entre más niños y adolescentes, entre menores sea la edad de la persona, del paciente, mayor posibilidad de recuperación tendrá porque hay mayor capacidad plástica en el cerebro en estas etapas. ¿Por qué? Bueno, porque es un cerebro que todavía está en desarrollo. Y para esto hay otro tema que también es importante que les voy a mencionar ahorita y que muy posiblemente salgan los temas que vamos a ver en las próximas clases, pero para que se lleven un conocimiento general y que cuando se los menciono ya digan, ay, esto ya lo supimos, esto ya lo sabíamos. Y se los voy a preguntar. Bueno, existen en el desarrollo principalmente dos podas neurales en los momentos del desarrollo que van a marcar procesos muy importantes. Se le llama poda neural al proceso en donde, tal cual como dice la palabra poda, hay una poda, hay una desaparición de ciertas sinapsis del cerebro que no están siendo usadas o que no son hábiles o que no están sirviendo para la adaptación del organismo en su entorno. Es esto que nos decía Kiri de solo el más fuerte sobrevive, como una especie de la teoría de Darwin, también en la sinapsis se dan. Cuando nosotros nacemos con muchos millones de conexiones cerebrales, pero que conforme vamos creciendo, muchas de ellas son redundantes o no son funcionales o adaptativas según la vida del paciente. Por eso es muy importante lo que dicen que los primeros 100 días del niño son sumamente importantes porque la estimulación que reciba va a ayudarle a que forme conexiones o sinapsis que puedan apoyarlo en el entorno. Y entonces un entorno rico en aprendizaje, pues va a ser mayor número de sinapsis funcionales que quedarán después de ciertas podas. ¿Por qué la poda neural no es algo malo, sino algo bueno? Bueno, porque no importa el número de sinapsis que tengamos, sino qué tan fuertes, digámoslo así, o qué tan especializadas sean nuestras sinapsis. Entonces, nos deshacemos de algunas que no son importantes para afianzar o hacer más fuertes o más largas
ciertas sinapsis, ciertas conexiones entre neuronas para que el individuo pueda tener comportamientos más especializados, más desarrollados. Entre más desarrollo, esta poda era precisa. Entonces, hay dos podas importantes durante el desarrollo, principalmente. Una, los primeros 2 años se dan en esta poda y por eso es importante la estimulación oportuna en la infancia. Y hay una segunda poda neural muy importante durante la adolescencia. Por eso también nuestros adolescentes es muy importante trabajar con ellos porque necesitamos afianzar también cierta sinapsis, ciertas funciones cognitivas que en esta etapa serán muy importantes. Pero entonces, como estos niños están en proceso de desarrollo, están en continuo crecimiento de sinapsis, de conexiones entre neuronas, quitando algunas, aumentando otras, están haciendo mayor aprendizaje, el cerebro tiene la capacidad para llevar a cabo procesos plásticos más fácilmente que las que un adulto. Y esto se los digo a grandes rasgos, pero a nivel neuromolecular y neurocelular hay ciertos precursores, y proteínas que los niños tienen y que los adultos van perdiendo. Por eso esta capacidad plástica va disminuyendo con la edad. Entonces, no es lo mismo una lesión cerebral, un traumatismo craneoencefálico en un niño de 2 a 5 años que en un adulto o en un adulto mayor entre los 50, 60, 70 años. La capacidad de recuperación a nivel físico o cognitivo será mucho menor entre más edad tengamos, justamente por estos procesos de neuroplasticidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre eso? Y por eso, bueno, vemos que en los niños pequeños, cuando están aprendiendo a caminar, cuando están pues cuando están creciendo, se dan golpes en la cabeza muy fuertes y se dan los famosos chichones o así, otro tipo de golpes que son fuertes. Y vemos que no hay pérdida de función, no, mientras no haya pérdida de conocimiento, empiezan a vomitar u otro síntoma de contusión real, vemos que ellos tienen una mayor capacidad para aguantar los golpes, ¿no? También no solamente por los procesos plásticos, sino también porque el cerebro, el cráneo todavía no cierra completamente a ciertas edades. O sea, hay otros fenómenos que también protegen al niño. Pero bueno, sí, nuestro pronóstico es mucho más desolador en la medida que crecemos con ese y tenemos algún accidente de ese tipo. Ay, alguien levantó la mano. No, no alcancé a ver bien quién. Alejandro, creo. Alejandro, ¿tú levantaste la mano? Sí, dime, Alejandro. Te quería preguntar, vos señalaste recién un patrón de expresión de distintos mediadores. Si podías desarrollar un poquito de eso a grandes rasgos, ¿no? Porque esa es la parte que ¿Te refieres a nivel celular? a nivel, sí, de molecular, si hay algún mensajero, alguna proteína que se exprese en niños que no en adultos. Sí. Si está en conocimiento solamente, Sí, sí, porque me sí. dio muchísima. Sí, es algo súper complicado porque no hay un solo precursor o neurotransmisor que medie esto, sino son ciertos procesos celulares que se van deteriorando, y que los vamos a ver así a grandes rasgos en otra de las clases. Pero para brevemente contestar tu pregunta, em, eh, sí, hay ciertas, más bien la producción de ciertas proteínas
y ciertos, por ejemplo, el factor neurotrófico del cerebro es un elemento importante que ayuda para la mayor conexión entre sinapsis y que se va reduciendo con la edad. También ciertas células madre en los niños las observamos más que ya en los adultos. Hay mayor mielinización, que es otro proceso. No les quiero adelantar tanto porque luego vamos a empezar a hablar. Entre más profundo en el análisis molecular nos vayamos, mayores palabras técnicas manejamos. No quise hablarles ahorita tanto de eso para no confundirlos ni agobiarlos, pero hay otro factor que es el factor de mielinización, que es una vaina de mielina, es una especie de protector que tienen las células, las neuronas, sobre todo en los axones, en las colitas que conectan una neurona y otra, que ayudan a una mejor transmisión de la información. Esto es un fenómeno muy importante para que se dé una mejor plasticidad, pero vemos que con el tiempo y también con ciertos trastornos, esta vaina de mielina se va perdiendo con los años y con ciertos trastornos. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades como la esclerosis múltiple, en la que se va perdiendo la capacidad de mielinización, no solamente a nivel central, sino también periférico, produciendo mucho dolor y otros elementos. Y justamente también este es un efecto a nivel neurocelular, en donde esta pérdida de mielinización con el tiempo hace que disminuya la transmisión sináptica y por ende la capacidad para adaptarnos después de una lesión o después de un accidente cerebrovascular. Estos son solamente 3 de los procesos que pueden mediarlo, pero existen otros y que veremos, pero no me quiero adelantar tanto porque ya nos estamos metiendo como a más técnico y no quiero agobiarlos, pero sí los hay. Brenda. También tiene que ver la ATP en todo. Sí, tiene que ver también el ATP. El ATP es la energía con la que, digámoslo así, es el combustible para que las células o las neuronas funcionen, y entonces el ATP también es un mediador de esto. Y bueno, estos efectos, pues Brenda nos lo dirá, o sea, no solamente es a nivel del cerebro, sino también a nivel de médula espinal, por ejemplo, y de nervios periféricos que también sean afectados por la edad y otros factores. ¿Nos ibas a decir algo más, Brenda? Sí, por ejemplo, la Por ejemplo, diabetes la diabetes. principalmente. Sí, sí, sí. Sí, hay algunos trastornos, pues que se ve más explícito esto. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta de esto? Entonces, bueno, como forma de resumen, hasta ahorita tenemos que la historia de la neuropsicología se basa a que se trataba de entender cómo el comportamiento o qué mediaba el comportamiento y las afecciones, las emociones. En un primer momento no se tenía el cerebro como principal candidato, había otros órganos como el corazón que también explicaban esta forma. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones con cerebros o cuerpos post-mortem y también al observar personas vivas
con ciertas afecciones y ciertas lesiones en ciertas partes del cerebro, pues se empezó a llegar cada vez más a la hipótesis que el cerebro mediaba muchas de las funciones a nivel cognitivo, a nivel emocional y también a nivel corporal. Y entonces esto dio pie a que más investigaciones se fueran llevando a cabo y fuéramos entendiendo al cerebro de manera más profunda con el tiempo. La neurociencia es una ciencia que, a pesar de que haya muchos años, se sigue reinventando y se sigue habiendo muchos descubrimientos muy recientes que están dando el giro a lo que conocemos hasta hoy en día. Es una ciencia que todo el tiempo se está actualizando y es lo que yo digo, nosotros podemos ser protagonistas de estos descubrimientos porque a diferencia de otras ciencias como las ciencias exactas, como las matemáticas, la física, no digo que no haya hallazgos nuevos o avances nuevos, sin embargo, eh, van en otra velocidad o hay mayor entendimiento de muchos de los procesos. Sin embargo, todavía desconocemos muchas de las cuestiones de por qué el cerebro actúa bajo determinadas circunstancias o cómo hay ciertos, a nivel celular y molecular, seguimos descubriendo nuevas hormonas y nuevos elementos y neurotransmisores que, que contribuyan al entendimiento de las conductas, las emociones, la cognición. Y por ahí alguien dijo que la parte de la genética también está siendo muy estudiada. Y es cierto porque también en los últimos años ha habido un boom por mayores investigaciones en cuanto a algo llamado epigenética. No sé si ustedes lo han oído, pero la epigenética está estudiando no solamente cómo ciertos marcadores genéticos pueden alterar o pueden desencadenar ciertas enfermedades en nosotros o ciertos trastornos, sino que la epigenética abarca también em, cómo la experiencia o la vivencia de las personas, aunado con esta parte genética, puede incrementar el riesgo de desarrollar ciertas afecciones, ciertos trastornos o enfermedades. Es decir, ya no solamente es la parte genética y ya no solamente la parte de la experiencia de vida, sino que ahorita se está investigando cómo la conjunción entre estas dos áreas puede desencadenar diversos sucesos a nivel neuropsicológico. Y no solamente en la actualidad con nosotros mismos, sino a través de las generaciones. Hay investigaciones preciosas de epigenética, por ejemplo, con estudiando, a mí me encantan unas que si tienen oportunidad de revisarlas, luego si quieren les paso el dato, pero algunos investigadores en Nueva York, de una universidad de Nueva York, estaban estudiando la respuesta al estrés de familiares de personas que estuvieron en el Holocausto, en los campos de concentración, y creo que eran ya la tercera o cuarta generación de familiares de esas personas que actualmente no tenían ningún estresor fuerte ni habían vivido situaciones similares o estresoras considerables. Y lo que veían es que eh, había ciertos genes que se transmitían de generación en generación, dando respuestas estresoras similares a las de los familiares que estuvieran directamente en los campos de concentración. Esto lo descubrieron, por ejemplo, en los genes de esta cuarta generación, tercera o cuarta. Sin embargo, se descubre que, como todo gen,
bueno, no como todo, como la mayoría de los genes, no se activan bajo ciertas condiciones de vida. Entonces, la epigenética estudia esta parte y hay estudios preciosos y cada vez está más en auge. Y lo que me refiero con todo esto es que la neurociencia es una ciencia que se está reinventando todos los días y que si ustedes quieren ser investigadores o quieren hacerlo desde esta área de investigación, pues es algo muy, muy trascendente porque de verdad hay mucho que estudiar a nivel, eh, a nivel conductual, a nivel cognitivo o a nivel celular, a nivel molecular. La verdad es que es pues un área muy, muy fascinante. Brenda, ¿nos quieres decir algo? Te escuchamos, Brenda. Sí, respecto a lo de la epigenética, Ajá. también he leído artículos y que me interesó mucho porque hablaba de toda la transformación del cromosoma por el estrés, o sea, ¿verdad? Lo repito porque también es un tema que es profundísimo. Dice que hay acortamientos en los telómeros por este factor del estrés, del cortisol. Entonces es una maravilla, o sea, cómo se modifica el ADN de la persona. Cómo Y para transmite, o bien y sea, de para mal, mí ¿verdad? hasta mis hijos y hasta las cuartas generaciones. Así como sacamos los ojos azules del tatarabuelo, sí, así también nuestros genes se mutan o sea, igualitos con esas modificaciones. De verdad es un cambio. Sí, sí, la verdad es algo muy interesante. Flor, No estoy segura, estos estudios, ejemplos que estás poniendo, no recuerdo cuál de los dos libros los estuve leyendo, no recuerdo si fue en Este dolor no es mío o en la del hombre, Búsqueda del hombre del sentido. ajá, Sí, en uno de esos dos como los leí seguiditos y tienen mucho que ver con las memorias precisamente eh, pues heredadas, ya sea por genética y cómo en estas terceras, cuartas generaciones se reactivan, como dices tú, cosas que ni siquiera, o reacciones que ni siquiera esta persona de la cual se está viendo ahorita o estudiando ahorita han vivido. Dice, sino que el bisabuelo lo vivió y cómo el estrés, heredado todavía en genes, está ahí dormidas esas secuelas y que se activan de acuerdo a algo que esté viviendo ahora. Algo así, no recuerdo en cuál de los dos libros fue. creo que en el primero que mencionas, En la de Este dolor no es mío. sí, en el de El dolor no es mío porque, Sí, porque son varios, ¿verdad? Varios ejemplos ajá, que ponen de historias. sí, porque ya los leí hace mucho, más el del hombre en busca de sentido, yo creo que desde que estaba en la prepa, pero sí, me acuerdo que más bien era en el otro. Y se sigue actualizando, ¿eh? La verdad es que puede ser tanto para bien o para mal. O sea, no solamente estos genes son heredados para mal, sino también, pues, una mejor calidad de vida que sea heredada de generación en generación también puede impactar no solamente en nosotros, sino en nuestros nietos y tataranietos. Entonces, por ello también la responsabilidad, algo que nos está dejando todos estos conocimientos es eso, la responsabilidad de no solamente importamos nosotros, sino eh, qué herencia genética queremos dejarle a nuestros nietos, ¿no? A nuestros tataranietos. Y el trabajarnos a nosotros mismos en la actualidad, tanto en la parte física como en la parte emocional y de estilo de vida, es algo que impactará mucho a las generaciones siguientes. Se habla mucho de este tema en cuanto a la contaminación, al agua
y todos estos factores que son importantes y de qué les vamos a dejar a las siguientes generaciones. Pero también desde la epigenética nos están enseñando justo eso de qué vamos a trabajar nosotros, que les vamos a dejar a las siguientes generaciones, pero de manera genética, ¿no? Como estos organismos vamos mutando también. Y bueno, ya no me extiendo más. Esto fue así como un breve recorrido de varios aspectos de la neuropsicología, pero lo hablamos muy a grandes rasgos. Iremos hablándolo y más profundamente y me irán entendiendo más porque vamos a estudiarlo juntos. Vamos a hablar sobre neuroanatomía y neurofisiología, o sea, la parte tanto de estructuras cerebrales como a nivel neuronal, celular y molecular. Entonces les voy a poner, ahorita a finalizar la clase, les voy a subir a la plataforma la lectura que les pido revisen para la siguiente clase y que la lean para la siguiente clase que yo se las exponga, tratar de entre todos hablar sobre el tema y entenderlo. Y como, bueno, yo lo que les sugiero, les intento decir siempre es, lejos de esto ser como una cátedra en donde yo les hablo y les expongo, que también está bien, quiero también que lo hagamos una especie de seminario en donde yo les comparto la presentación y el conocimiento, pero ustedes, conforme a sus preguntas y lo que han leído sobre lo que yo les envío, otros artículos, interactuamos con el tema para llegar a más conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, les pido para la siguiente mucha puntualidad. Voy a tratar de empezar a la hora marcada. Para empezar a hacer la grabación y lean lo que les ponga. Cualquier duda, voy a poner un foro de dudas ahí en la plataforma o vemos si por WhatsApp, voy a ver si hay algún grupo de WhatsApp de ustedes como alumnos que me puedan integrar y lo checamos. Ale, cuéntanos. Ale Delgado. Eh, mm, Perdón, una pregunta. Veo que comenta que va a subir a la plataforma. A lo mejor yo no escuché, a lo mejor yo por ahí ando un poquito, perdida, pero la plataforma, ¿en cuál sería? Porque sí veo que me agregaron a un grupo de WhatsApp, ese ya estoy integrada, pero la plataforma ahí sí desconozco. No sé si me puedas apoyar. Sí, hay una plataforma Moodle, que es una plataforma escolar, donde ahí subiré como toda la información, en dado caso tareas o dudas, etcétera. Instituto, así que yo creo que te va a mandar los datos. Ya todos, me parece que les había mandado un mail con los datos para ingresar. Si se acaban de integrar hace poco, a lo mejor todavía no se los han mandado, pero cualquier duda, si quieren, con Rocío o con las personas del instituto, si quieren, pregúntenles a ellos directamente que ellos ven el tema administrativo para que les pasen su usuario y contraseña y puedan acceder a la plataforma. Ok, Porque gracias. sí hay una. Flor, ¿ibas a preguntar algo? Para comentarle a Ale, yo también hoy estuve muy insistente en esa información porque decía yo, si hay algún material de lectura, de revisar, lo quería checar y me dijeron, es que nosotros ya te mandamos la liga de la plataforma, tu contraseña y demás, y yo le decía, es que no tengo nada, y lo revisaba en spam o en correo no deseado, pero resulta que desde el 23 lo mandaron, por lo menos a mí, y pues estaba bien atrás, bien abajo, entonces me fui buscando porque me dijeron, sí te lo mandé en tal fecha, y ya lo revisé en correo no deseado, Ale, tal vez por ahí puedas encontrar. Ok, la verdad es que yo apenas hoy me hice yo todo creo el que proceso, también es por eso. entonces le doy seguimiento. Gracias. Sí, cualquier duda, de todos modos, con las personas del instituto, pueden preguntarles si ellos directamente los apoyan en el tema administrativo. Cualquier duda teórica o del contenido del programa, pueden hacérmela llegar a mí. Les voy a pedir a las personas de administración que me anexen a su grupo de WhatsApp, también porque tengan mi número y cualquier cosa me puedan preguntar por ahí también. Bueno,
Los dejo, descansen, lean mucho y nos vemos porque vamos a empezar ahora sí los temas más profundos la próxima semana. ¿De acuerdo? Que estén muy bien. Descansen. Muchas gracias. Buenas noches.